Bienvenidos a nuestro canal de Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a los contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, con una breve lectura para la armonización. En el día de hoy estaremos leyendo el libro Episodios Diarios, dictado por el espíritu Juana de Ángelis a través del médium Divaldo Pereira Franco. Vejez. La vida para desarrollarse exige energía. El envejecimiento, resultado del desgaste energético, es un fenómeno natural. Irreversiblemente, la edad conquista espacio en el organismo humano, debilitándole las fuerzas y conduciéndolo a la desencarnación. A pesar de la importancia de preservar la juventud interior, el entusiasmo por la vida, las ocasiones de proseguir sirviendo e iluminándose, esto no descarta el fenómeno de la vejez. Cada minuto que pasa adiciona consumo a la máquina orgánica, imponiéndote prudencia, madurez, conciencia responsable. La vejez es una época bienaventurada de la existencia planetaria, que no todos tienen la oportunidad de alcanzar. Repositorio de experiencias, es campo de sabiduría al servicio de la vida. Respirando y actuando, estás envejeciendo. Piensa en eso. De ese modo, vive programando tu tercera edad jovialmente, a fin de no ser envuelto por la amargura y el sinsabor cuando las fuerzas se te presenten disminuidas y por lo tanto en decadencia. Lo peor de la vejez es la forma refractaria con que muchos la consideran ingratamente. Hermosas reflexiones y vamos a desearles a todos mucha paz para esta hermosa jornada. Así, con esta lectura, con esta relajación que acabamos de realizar, podemos estar más tranquilos para poder prestar atención, para escuchar todo lo que vamos a estudiar en el día de hoy y, como siempre, invitándolos a que puedan leer este libro hermoso que se llama Jesús en el Hogar, en el cual fue psicografiado por Chico Xavier y por el espíritu Neio Lucio. Allí vamos a estar basándonos en el primer tramo de esta charla del día de hoy, con el estudio de una historia vivenciada por nuestro querido Maestro Jesús, que nos va a traer un aprendizaje, una enseñanza allí, y luego vamos a estar estudiando el Evangelio según el Espiritismo. Así que vamos antes que nada a comenzar con una breve oración para poder dar inicio. Vamos todos juntos a unir nuestros corazones y a elevar el pensamiento hacia el Padre Celestial, hacia lo alto, para poder entrar en sintonía con el mundo mayor, con los espíritus buenos, y para pedirle especialmente al Maestro Jesús que pueda ampararnos, guiarnos durante esta jornada de estudio, de crecimiento espiritual, para que podamos aprovechar y atesorar, comprendiendo profundamente todas las lecciones que nos dejan los espíritus buenos. Vamos así a dar gracias por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos entonces a viajar a esta historia que nos trae el espíritu Neio Lucio y vamos a analizar en esa noche en que estaban reunidos en la casa de Pedro. Abierta la sesión de fraternidad,
en casa de Pedro, Tadeo clamó irritado contra las propias flaquezas, aseverando delante del maestro: ¿cómo enseñar la verdad si aún me siento inclinado a la mentira? ¿Con qué títulos transmitir el bien cuando aún me reconozco arraigado al mal? ¿Cómo exaltar la espiritualidad divina si la animalidad grita más alto en mi propia naturaleza? Estas eran una de las tantas preguntas que se hacía nuestro querido Tadeo, ese discípulo amoroso de Jesús, que estaba allí con el Maestro tratando de recibir alguna enseñanza, la indicación oportuna para que este discípulo pudiera ascender en su progreso espiritual. El compañero no formulaba semejantes preguntas por espíritu de desespero o desánimo, sino por la enorme pasión del bien que le tomaba el íntimo, y eso se observaba por la inflexión de amargura con que destacaba las palabras. Entendiéndole el resentimiento, Jesús habló condescendiente: Un santo aprendiz de la ley, de esos que se consagran fielmente a la verdad, llamado por el Señor a los trabajos de la profecía entre los hombres, se mantenía en la profesión de mercader de remedios, transportando hierbas y jarabes curativos de la ciudad para los campos, utilizándose para eso de un asno caprichoso e inconstante. Cuando, reflexionando sobre los defectos de que se veía portador, pasó a entristecerse profundamente. Concluyó que no le cabía colaborar en las revelaciones del cielo por el estado de impureza íntima, y se hizo mudo. Atendía a las obligaciones del protector de los enfermos, pero se recusaba a instruir a las criaturas en la divina palabra, no obstante las requisiciones del pueblo, que ya le conocía las dotes de inteligencia e inspiración. Pero sintiendo que la celeste voluntad lo constreñía al desempeño de la tarea, y reparando que sus conflictos mentales se volvían cada vez más aplastantes, cierta noche, después de abundantes lágrimas, suplicó esclarecimiento al Todopoderoso. Soñó entonces que un ángel lo venía a encontrar en sus trabajos de mercader. Se vio cabalgando en el voluntarioso asno, cimbrado al peso de preciosa carga, en un camino de verdes tonalidades, cuando el emisario divino lo interpeló con bondad después de los saludos habituales. Mi amigo, ¿sabes cuántas cosas asestó hoy este animal? Muchísimos, contestó sin vacilación. ¿Cuántas veces habrá mordido a los compañeros en el corral? Prosiguió el enviado sonriente. ¿Cuántas veces habrá insultado el aseo de tu casa y rebuznado inoportunamente? Y porque el discípulo aturdido no consiguiese responder, de pronto el ángel consideró: sin embargo, él es un auxiliar precioso y debe ser conservado. Transporta medicamentos que salvan a muchos enfermos, distribuyendo esperanza, salud y alegría. Y fijando sus ojos lúcidos en el predicador desalentado, remató: Si este asno, con el pretexto de ser rudo e imperfecto, se negase a cooperar contigo, ¿qué sería de los enfermos que esperan confiados en ti? Vuelve a la misión luminosa que abandonaste, y si no te es posible,
Por ahora, servir a nuestro Padre Supremo en la condición de un hombre purificado, atiende a tus deberes, esparciendo confort y buen ánimo, en la posición del animal valioso y útil. En las bendiciones del servicio serás encontrado más fácilmente por los mensajeros de Dios, los cuales, reconociéndote la buena voluntad en las realizaciones del amor, se compadecerán de ti, amparándote la naturaleza y perfeccionándola, tanto cuanto domesticas y valoras a tu rústico pero valioso auxiliar. En ese instante, el predicador se vio nuevamente en el cuerpo, despierto y ahora feliz en razón de la respuesta del alto, que le reajustaría la errada conducta. Surgiendo el silencio, el discípulo agradeció al maestro con una mirada, y Jesús, transcurridos algunos minutos de manifiesta consolación en el semblante de todos, concluyó: El trabajo en el bien es el incentivo santo de la perfección. A través de él, el alma de un criminal puede emerger para el cielo, a la manera del lirio que se desabotona para la luz, con las raíces presas aún en el charco. Enseguida, el maestro se puso a contemplar las estrellas que chispeaban en la noche, mientras Tadeo, conmovido, se aproximaba mansito para besarle las manos con dulzura reverente. Qué bella esta historia que hemos aquí compartido, de este libro hermosísimo que nos trae los pasajes de la vida del Maestro Jesús y sus enseñanzas. Aquí vamos a profundizar ahora en el estudio de este Evangelio del día de hoy para poder analizar esta historia tan rica para que nosotros podamos sacar provecho. Vamos a ver ahora en qué consiste ser un hombre de bien. El verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando interroga su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que le hubiera querido que hicieran por él. Vemos cómo aquí se resalta esa cualidad que debe tener todo hombre de bien, que es la buena voluntad, es ser útil, prestarse para el servicio. Ese hombre de bien tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos comportamos como ese burro, como ese asno de la historia de Jesús, caprichosos, que nos ponemos tercos y pataleamos, damos coces, ¿no? Quejándonos y diciendo y despotricando contra Dios, contra Jesús, contra todos los santos, contra nuestros hermanos, con nuestros prójimos, contra todo aquel, a veces hasta con cuestiones inmateriales, ¿no? Con cuestiones materiales, ¿no? Que nos martillamos un dedo, con una silla, con una escoba, con lo que primero nos encontremos y para poder despotricar y quejarnos. ¿Cuántas veces cometemos esto? Esto que todavía en nuestro interior
nuestras imperfecciones nos están dominando. Entonces, tenemos que aprender a hacer dentro de esas imperfecciones qué cosas útiles tenemos para poder poner en favor de la obra de Dios. Tiene fe en el porvenir ese hombre de bien. Por eso se coloca los bienes espirituales por encima de los transitorios. Entonces, si nosotros fundamentamos todas nuestras metas, nuestros objetivos en cuestiones materiales, evidentemente vamos a encontrar vacíos existenciales, vamos a encontrar conflictos, cuestiones que no van a poder dejarnos a nosotros lograr ese equilibrio tan deseado, esa paz, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ponernos en manos de Dios, porque Dios está velando por nosotros, más allá de que nosotros estemos atravesando duras dificultades. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores y desengaños son pruebas o expiaciones, y las acepta sin quejarse. ¿Por qué el hombre de bien no se queja de las pruebas o las expiaciones? Y no le importa mucho si es una prueba o una expiación. Él sabe que esas tribulaciones, que esas dificultades que se vienen y se presentan en la vida, tienen un porqué. Y que la causa reside en el pasado, en el ayer. Entonces, como él sabe que para poder despojarse prontamente de todas estas vicisitudes, de todas estas tribulaciones lo más rápido posible, es ponerse manos a la obra y ser agradecido de Dios por las posibilidades y oportunidades que está teniendo en esta vida para poder saldar esas deudas del pasado. Entonces utiliza su razón y su inteligencia y el conocimiento de la vida espiritual que lo aporta tanto el Evangelio de Jesús como la doctrina espírita en sus fundamentos, y ese hombre de bien, basado en la razón y en la cuestión que él deposita su fe en Dios, sabe que tiene que conducirse lo más rápido posible a hacer el bien y a poder cumplir con todas las deudas que tiene él que saldar. Esta vida, esta encarnación, la toma como una gran oportunidad. El hombre, compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien por el bien mismo, sin esperar recompensa, retribuye el mal con el bien, asume la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre sus intereses a favor de la justicia. Y aquí tenemos a nuestro querido Francisco de Asís, nuestro hermano de Asís, aquel hombre que llegó en una etapa de la humanidad, en la historia de la humanidad, de un oscurantismo muy, pero muy serio, donde se habían olvidado todas esas maravillas y ese evangelio y esos cantos de tanto amor que en las bienaventuranzas del querido Maestro cuando nos vino y nos visitó fueron tapadas por una oscuridad muy pero muy grande a toda la humanidad, por el egoísmo, el orgullo, las conquistas, las guerras, tanto mal que se hacían unos con otros. Y allí en esa oscuridad llegó nuestro querido Francisco de Asís, ese ser maravilloso que vino a traer luz y a disipar las tinieblas, la oscuridad en la cual estaba sumergida la humanidad. Y así volvió a sembrar la paz, la esperanza y la fe en muchos hermanos que continuaron luego de su visita la tarea que él dejó a tantos hermanos, así como Francisco, Clara de Asís, y tantos que lo continuaron. Debemos imitar a estos seres maravillosos, estos hombres de bien, que están dejando justamente muchas veces sus comodidades, sus riquezas, en fin, tanto, ¿en qué? A favor del prójimo, a favor de los más necesitados
y los más carenciados, a los que están desprovistos del amor y del consuelo que tantos hermanos aquí en la tierra necesitan. Imitemos a nuestro querido Francisco de Asís. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en hacer felices a los demás, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que pensar en sí. Es cuidar el interés de los otros antes que el suyo propio. Es totalmente, de esta forma, un ser abnegado para poder prestar el mayor servicio posible a quienes lo rodean y de esa forma ayudar a que se transforme esa sociedad en la que vive. El egoísta, por el contrario, calcula los beneficios y las pérdidas de cada acción generosa. El hombre de bien es bueno, es humanitario y benevolente para con todos, sin distinción de razas ni de creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos. Nosotros muchas veces estamos pensando nada más que en el bienestar de la propia familia con los cuales convivimos, y muchas veces hasta somos egoístas con nuestros propios familiares, porque queremos tener nuestra exclusividad, nuestra hora de televisión, nuestro lugar, nuestro sillón favorito, la habitación, la silla en fin, tantas cosas, tantos requisitos que le ponemos a los integrantes de nuestra familia. ¿Y eso por qué sucede? Porque todavía somos muy egoístas. Imagínense esa persona que pone tantos requisitos, tantas cuestiones de exclusividad, cómo se comporta con los que no son familiares. La verdad, muchas veces son despiadados y sin compasión. Pero ¿cuántas veces estas personas van a encontrar la mano que se extiende cuando necesitan ayuda? Serán pocas. ¿Por qué? Porque cosechamos lo que sembramos. Entonces, no estamos diciendo que tenemos que ir a salvaguardar, a rescatar a personas que están caídos en la desgracia, en las calles, que son mendigos, porque hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo realmente sintiendo y viviendo la verdadera caridad. Pero estos hombres de bien, estas mujeres de bien, no les importa nada y saben que si pueden hacer feliz o si pueden extender la mano para ayudar al desconocido, van a cumplirlo, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque en ellos reside ya el amor y la ayuda al prójimo. El hombre de bien respeta en los demás las convicciones sinceras y no censura a los que no piensan como él. Entonces aquí vemos que el hombre de bien, esa mujer de bien, ya no se va a estar poniendo a ver en la letra chica o en qué palabra dijiste, o si la dijiste bien, si la dijiste mal. Lo que va a estar es teniendo empatía con esa persona, más allá de si lo que está diciendo es acertado o desacertado. Porque lo que ella o él está pretendiendo de esas personas es justamente brindar lazos de fraternidad. En todas las circunstancias, la caridad es su guía, pues está consciente de que quien causa perjuicio a los demás con las palabras malévolas, quien hiere la susceptibilidad de alguien con su orgullo o desdén, quien no retrocede ante la idea de provocar un sufrimiento o una contrariedad, aunque sea leve, cuando podría evitarlo, falta al deber de amar al prójimo y no merece la clemencia del Señor. Por eso es importante practicar esa caridad, pero mientras vamos vivenciándola, recordemos ser benevolentes. Recordemos
ponernos siempre en el mismo nivel en que está ese prójimo que tal vez se siente en una posición muy inferior a la nuestra. Pongámonos a su nivel, empaticemos desde las emociones. Eso es ser benevolente. También seamos indulgentes si es que en ese acto que se practica la caridad uno no es tratado como desearía o uno no recibe la gratitud que desea. Es muy importante poder practicar esa indulgencia y perdonar las ofensas en caso de que aparezcan. Es tan solo de esa manera que la caridad que practiquemos va a ser grata a los ojos de Dios. No tiene odio ni rencor, ni deseos de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas, y solo tiene presente los beneficios, porque sabe que será perdonado según el modo como Él haya perdonado. Es indulgente para con las debilidades ajenas, porque sabe que Él mismo necesita de indulgencia, y tiene presente estas palabras de Cristo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Nos recordamos siempre cuando vemos esta frase del Maestro Jesús, cómo Él perdonó, fue el primero que perdonó y que no juzgó a esa mujer que estaba allí siendo apedreada o que iba a ser apedreada, y cómo la estaban juzgando de una forma cruel, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar a nadie, sea cual fuese la ley, lo que fuese las cuestiones que hayan cometido el error. Todos nos equivocamos en algún momento, en un mayor o menor grado, y lo que tenemos que sí entender es, a través de la indulgencia, a través del perdón, poder dar oportunidades, ¿sí? Porque nosotros vamos a necesitar en el futuro que nos perdonen y que nos den oportunidades, porque nos vamos a equivocar. No se complace en averiguar los defectos ajenos ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad lo obliga a ello, busca siempre el bien que pueda atenuar el mal. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Emplea todos sus esfuerzos para poder decir al día siguiente que hay en él algo mejor que en la víspera. Nunca se propone dar valor a su carácter ni a sus talentos a expensas de los otros. Por el contrario, aprovecha todas las ocasiones para hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. No se envanece de su riqueza ni de sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que ha recibido se le puede quitar. Nosotros pensamos que todos los bienes que tenemos, el dinero que hemos ganado, con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor de nuestra frente, con años de estudio y de trabajo, creemos que es nuestro. Creemos que todo eso nos merecemos. Hasta nuestros propios hijos decimos: yo los parí, yo los engendré, son mis hijos. Y vemos allí que hasta eso, aquí con la doctrina espírita, nosotros aprendemos a que somos nosotros los responsables, por ejemplo, de la crianza y la enseñanza de nuestros hijos, que son espíritus que están encarnados con una posibilidad para que puedan enderezar su rumbo, para poder tener nuevas oportunidades y progresar. Y eso es el rol que cumplen los padres. Y en el caso, por ejemplo, de los bienes y de las cuestiones materiales, hoy lo podemos llegar a tener y mañana no tener nada. ¿Por qué pasa eso? ¿Por desgracia? ¿Por infortunio? ¿Por mala administración? Nada de eso. Son distintas situaciones que nos van a tocar atravesar a lo largo de una vida o de varias encarnaciones. Porque tenemos que
adquirir sobre todas las cosas experiencias. El hombre de bien usa, pero no abusa de los bienes que se le conceden, porque sabe y como habíamos dicho, que es agradecido. Él va a hacer buen uso de todas esas cuestiones que le están dando para que él administre. Como dice un hermano espírita de Colombia, de Cartagena de Indias, nuestro querido Víctor, siempre él dice que los hombres somos administradores y tenemos que aprender a ser buenos administradores, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, cuando tengamos que ir y dar cuentas de todo lo que hicimos, que podamos decir que hemos administrado correctamente, como un hombre de bien. Entonces, nos constituyen un depósito del cual debemos de rendir cuentas, y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos consistiría en emplearlos para la satisfacción de sus pasiones. Entonces, ojo con lo que hacemos, con todo lo que tenemos. Tenemos que administrar de una forma equilibrada. Si el orden social ha colocado hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Recurre a su autoridad para levantarles la moral y no para abrumarlos con su orgullo, y evita lo que podría hacer más penosa la situación subalterna en que se encuentran. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de la posición que ocupa y procura cumplirlos a conciencia. Finalmente, el hombre de bien respeta en sus semejantes todos los derechos que les confieren las leyes de la naturaleza, como quisiera que ellos respetaran a los suyos. A mí me han tocado vivir en distintos equipos de trabajo, y con lo que hemos analizado en este texto del hombre de bien, me hace recordar justamente de que hoy en día la modalidad y la forma de trabajo en esos equipos de trabajo, no digo de que son todos así, ¿no? Digo que en las grandes empresas y en varios equipos laborales está este patrón, en la cual es justamente tratar de socavar, de mostrar los defectos, los errores de un compañero para lograr un mérito, para lograr una ventaja laboral, un puesto, un ascenso, y buscan ciertas artimañas, ¿sí? Enviando cadenas de mail, mostrando los errores que cometen, en lugar de, por ejemplo, de ir y hablar con ese compañero y explicarle, decirle, mira, acá te estás equivocando, acá tendrías que hacerlo de otra manera, fíjate porque esto te puede llegar a traer alguna complicación, en donde el trabajo tendría que ser más colaborativo y más proactivo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que aprender a trabajar en conjunto, porque si no, la palabra no sería equipo, no sería un team, ¿sí? Como se le dice normalmente. Entonces, para que sea un verdadero equipo, es necesario de que entre todos los trabajadores trabajen mancomunadamente, que todos puedan aportar, y los más débiles o los que cometen mayores errores deben ser apoyados por aquellos que tienen mayores capacidades. No han sido enumeradas aquí todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Con todo, quien se esfuerce en poseer las que acabamos de describir está en el camino de los que lo conduce hacia las demás. Ya con toda la enumeración de cualidades que nos hace aquí el Evangelio según el Espiritismo, creo que tenemos para trabajar mucho material, muchas aristas para analizar de nosotros mismos y trabajar cotidianamente, comprometidos en esa transformación moral que nos propone la doctrina espírita. Y siempre va a haber una pregunta recurrente que las personas que se acercan al centro espírita dicen, yo quiero ser un hombre nuevo.
quiero ser una mujer nueva, renovarme, quiero encontrar esa iluminación de mi ser y ya quiero dejar todo lo malo, las adversidades y nos preguntan a Giselle y a mí, nos dicen, ¿y cómo hacemos? Y nosotros siempre tenemos la misma respuesta para esta pregunta. En el Evangelio, según el Espiritismo, si encontrás en el ítem del capítulo Sed perfectos, el hombre de bien, allí vas a tener resumida todas las respuestas a tu pregunta. Y se quedan también ahí como que dicen, bueno, pero nada más que eso. Y yo creo que es, como decía Giselle, ¿no? Si pudiéramos hacer, aunque sea una cuarta parte de todo esto que nos están diciendo los espíritus superiores, este mundo sería maravilloso. Y nos preguntamos, finalmente, ¿el hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? ¿O lo que nos propone aquí el Evangelio es una tarea prácticamente imposible? Y esa respuesta va a estar en el libro de los espíritus, que nos dice los espíritus superiores, sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Fíjense, ¿no? Esto son tan sintéticas estas respuestas, pero contundentes, cómo nos responden los espíritus superiores. Que sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor mala voluntad que buena voluntad. ¿Qué es esto lo que nos están diciendo? Que tenemos que aplicar esa buena voluntad. Y terminan diciéndonos, ¡ay! ¿Cuán pocos de vosotros os esforzáis? Creo que es la gran mayoría de todos los que estamos aquí en este mundo. Estamos todavía muy recostados, muy cómodos en nuestras imperfecciones. Así que bueno, causa un poco de gracia, ¿no? Porque nos tendríamos que poner a llorar de las cuestiones tan claras, ¿no? Porque uno mira estas respuestas y dice, pero es tan claro, pero ¿por qué es tan difícil, ¿no? Hacerlo? Y bueno, es porque todavía nuestra voluntad es débil, y hay que fortalecerla. Vamos ahora a narrar este hermoso caso de Chico Xavier. Y está basado en el libro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama, y el tema de hoy se llama El caso de la bestia. En 1931, cuando Chico pasó a recibir las primeras poesías de Parnasco más allá del túmulo, un caballero de Pedro Leopoldo, muy impresionado con los versos, decidió presentar al médium y a los poemas a cierto escritor minero de paso por la ciudad. El hijo de Yao Cándido vistió la mejor ropa que tenía y con la cartera de mensajes debajo del brazo fue al encuentro marcado. El conciudadano del médium, aunque católico romano, presentó a Chico entusiasmado. Este es el médium de quien te hablé. El escritor saludó al joven y se entregó a la lectura de los versos. Sonetos de Augusto dos Anjos, poemas de Casimira Acuña, cuartetos de João de Deus. Después de una rápida lectura, el escritor dijo: «Esto es una tontería». Y mirando a Chico, remató: «Este joven es una bestia». «Pero doctor», dijo enojado el paisano de Chico, «el joven tiene convicciones y abrazó el espiritismo como doctrina». «Pues entonces debe ser una bestia espírita». Bastante decepcionado, el médium se despidió. En casa, durante la oración, la progenitora que estaba desencarnada apareció. «¿Viste cómo fui insultado?», preguntó Chico.
y porque doña María se mostró ajena al asunto, el hijo le contó el caso. La entidad sonrió y dijo: No veo insulto alguno. Creo hasta que fuiste muy honrado. Una bestia es un animal de trabajo. Pero el hombre me llamó de bestia espírita. Eso no tiene importancia, exclamó la madre desencarnada. Imagínate como siendo una bestia al servicio del espiritismo. Si la bestia no da coces, se convierte en un elemento valioso y útil. Porque el hijo se silenció, doña María añadió: ¿Tú no te ves así? Chico reflexionó y respondió: Sí, pensándolo bien, es eso mismo. Y el asunto quedó sin alteración. Vemos aquí cómo Chico Xavier llega a la misma conclusión que plantea el amado Maestro Jesús al comienzo de ese relato que hicimos al iniciar este estudio. Qué hermosas lecciones que la espiritualidad parece tener que recordarnos una y otra vez, ya sea porque nos tornamos como esos asnos caprichosos y olvidamos de ser útiles y mansos al servicio del Señor. Luego de este estudio maravilloso del Evangelio, vamos a invitarlos a todos a tomar asiento, a relajarnos, para hacer una oración sentida, todos juntos. Vamos a elevar nuestros corazones hacia el Padre Celestial de todos nosotros, hacia Dios, para sentirnos envueltos en su infinito amor, en su infinita misericordia, que perdona todas nuestras imperfecciones y que siempre ve nuestro lado valioso, nuestro lado útil. Siempre pesa más para Él el esfuerzo diario que hacemos para vencer esas malas inclinaciones. Siempre recuerda esa voluntad que ponemos en los momentos en que nos conectamos con nuestra espiritualidad para vencer las dificultades, para auxiliar a nuestro prójimo, y diluye esos errores, esas equivocaciones, cubriéndolas con esas nuevas oportunidades que son las reencarnaciones futuras que nos va dando para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir evolucionando bajo ese manto piadoso del amor, de la justicia y de la sabiduría divina que contempla todas las situaciones y todas las necesidades de nuestras almas. De esa manera te agradecemos, amado Padre Celestial, por poder sentir tu presencia en nuestras vidas, por sentirnos protegidos, acogidos, por ese cálido amor que emana de ti y que nos envuelve a través de las manos laboriosas de los espíritus de luz, dirigidos bajo la mirada del amado Maestro Jesús, que siempre orienta a todas las almas de este orbe terrestre. Pedimos que en estos momentos todos los seres de la tierra puedan sentirse acariciados en sus corazones por tu sublime amor y bondad. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiuns, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Compartimos una frase de nuestro querido maestro Allan Kardec que dice: en la máxima fuera de la caridad no hay salvación,
se hallan contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. Vamos a todos a invitarlos a este sábado a ver una nueva conferencia que vamos a estar brindando con Giselle, que tiene que ver con quiénes son los espíritus, ¿sí? Vamos a analizar todo esto desde la visión y desde los fundamentos de la doctrina espírita, apoyándonos justamente en el libro de los espíritus y en el estudio de toda bibliografía complementaria de la doctrina. Esto vamos, como siempre, a invitarlos el sábado 9 de enero a las 15 horas de Buenos Aires. Están todos invitados, ¿sí? Recuerden que las personas que están en otros puntos de Latinoamérica, por ejemplo en Lima, Perú, son 2 horas menos, ¿sí? Entonces es a la 1, y tanto también para los de Colombia, ¿sí? En Bogotá se tienen la misma franja horaria que Lima. Bien, y bueno, en fin, después toda Latinoamérica, están todos invitados, ¿sí? Bueno, los invitamos justamente a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a nuestros contenidos. Así que bueno, Giselle, muchas gracias por todo lo que hemos estudiado en el día de hoy, agradecidos. Muchas gracias a Dios, a Jesús y a todos ustedes por compartir estos momentos de fraternidad. Bueno, y como saben todos, los canales de comunicación están debajo en el video, en la descripción, y no se olviden de darnos un me gusta y a suscribirse. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo sábado. Mucha paz.